celebramos el día sábado? Si en el Antiguo Testamento los mandamientos mandan a santificarás el sábado. Santificar significa apartar. Todo aquello que cuando usted escucha la palabra santo o santificado significa que está apartado. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Cuándo ocurrió esto? El primer día de la semana. ¿Eso qué día es? Eso es el domingo. El domingo ocurrió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros congregamos el día domingo y no el sábado? Porque el domingo ocurrió lo más glorioso, ¿verdad?, que predicamos en el Evangelio, y la columna vertebral del Evangelio, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin la cual no hay Evangelio. Eso es lo que predicamos. Sin la resurrección, dijo el apóstol Pablo, vana sería nuestra predicación. Entonces, esa es la razón. Y vamos a notar ahora en estos pasajes que vamos a estudiar cómo después de la resurrección, la iglesia primitiva, la iglesia empieza a congregar justo el día domingo. Algo pasa, hay una transición en el pacto, en el nuevo pacto, se deja la ley atrás, se deja de hacer utilizar el sábado como un día para dedicárselo al Señor, para empezar a hacerlo el día domingo, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El versículo 19, lea, dice 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuándo? El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Nuevamente, ¿qué día era? Eso, el primero de la semana, el día domingo. Alguien argumentó en una ocasión, dijo, sí, pero ya viste, dijo, por miedo estaban reunidos el domingo, no es que estaban congregados. No, ya era un patrón que vamos a empezar a ver. Hay mucha evidencia de que después de la resurrección comienzan a reunirse el día domingo. Si seguimos leyendo, versículo 26. 8 días después estaban otra vez, mire, otra vez están reunidos. ¿Y cuándo fue esto? 8 días después. ¿Qué día es entonces? Domingo, si es 8 días después. Nuevamente están reunidos el primer día de la semana. Eso es el cambio que empieza a ocurrir. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 7. Lea conmigo, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué es esto de partir el pan? La Santa Cena. ¿Cuándo lo están haciendo? El nuevo pacto se está celebrando ahora nuevamente el primer día de la semana. Un evento tan importante como la celebración del nuevo pacto, lo que Jesús había ordenado, se está celebrando nuevamente, y es en el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Miren, hermanos, porque nosotros ya no nos reunimos conforme a la ley. El domingo, el día de culto, este día que nosotros nos reunimos, es un día de celebración, es un día en el que recordamos que en este día Jesucristo venció la muerte. Que en este día la resurrección de nuestro Señor ocurrió, y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo viene el cumplimiento también, ¿verdad?, de todas las profecías, pero también la promesa para nosotros de que nosotros también experimentaremos esa resurrección. La resurrección de Jesús solamente, dice el apóstol Pablo, es primicias de lo que había de venir. Y usted dice, ¿por qué dice primicias si no era el primero en resucitar? Bueno, es que todos los otros que resucitaron, ¿quiénes? Volvieron a morir. Lázaro, ¿verdad?, la hija de Jairo y todo eso, pero Jesús fue el primero que resucitó para vida eterna. Amén. Y esa es la promesa para cada uno de nosotros. Primer día de la semana.
Ahora vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el fin de la ley? Si ya Cristo vino, ya no hay ley. La ley, dice el apóstol Pablo, solo era un año, mientras viene, ¿verdad? El que había de venir, que este era Jesucristo. Sigue diciendo, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién? Los que hagan esas cosas, los que cumplan al pie de la letra la ley. En Gálatas 3, versículo 10 especifica: todas las cosas escritas en la ley, maldito todo aquel que no cumpla todas las cosas escritas en la ley, todas, no unas cuantas. ¿Cuántas? Todas. ¿Alguien puede? Nadie puede. Por eso queda abolida la ley y ahora se instituye la gracia. Jesús sabía que nadie podía cumplirla, entonces Él viene y pone la gracia. El fin de la ley es Cristo. Romanos 14, versículo 5. Dice: uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ponga atención. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. O sea, Pablo inclusive está diciendo: mire, no nos hagamos problema, hombre. Unos hacen caso del día, otros no hacen caso del día. O sea, está bueno, hombre. Inclusive miren lo que Pablo está diciendo, que es esto: no congregamos el domingo como ley. No es una regla de que tenga que ser el domingo. Yo tengo una congregación en Chemit y no puedo ir el domingo. ¿Saben cuándo nos reunimos? El sábado. Porque no es ley, no es que tenga que hacer así. Es que el domingo celebramos la resurrección, pero es una celebración que vivimos constantemente de todos los días. Hay un día que tenemos que reservar para el Señor, para tener comunión con Él. Entonces nosotros, ¿verdad?, lo hacemos el domingo, es el día que está instituido. Inclusive constitucionalmente, ¿verdad?, en nuestro país el día domingo todo el mundo descansa y es el día que muchos van a la iglesia, otros hacen otras cosas, pero es un día reservado. Nosotros sabemos que ese día es dedicado para Dios, es de comunión para con Dios, y celebramos nosotros los cristianos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no por ley, sino por mera fiesta, mera alegría, mera comunión con nuestro Dios, y porque somos edificados por Él cuando venimos y congregamos. Entonces ese es el día. Y aquí dice: uno hace diferencia entre día y día, otros no. Dice: el que lo hace en este día, para Dios lo hace; el que lo hace en el otro día, no lo hace, ¿verdad?, para Dios no lo hace. Pero ponga atención: obedecer la ley y guardar este día o guardar este u otro día, si no recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sirve? Tiene chiste. Porque el eje del Evangelio tiene que ver con la salvación, tiene que ver con que hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, en vano es este o aquel día, o todo lo que haga. ¿Me siguen? ¿Por qué entonces nosotros no guardamos ese día? Ok, vamos a Gálatas capítulo 3. Y vea el peligro de los que están sujetos a la ley. Este es el pasaje que les mencioné hace rato. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
si se van a sujetar a la ley y van a vivir bajo la ley, más vale que obedezcan todas las cosas, no una parte de la ley, no solo esto o aquello, sino todas. ¿Sí me estoy explicando? Santiago capítulo 2 versículo 10 dice, porque el que guardare toda la ley, todas, pero fallare en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, para salvarse a través de la ley, eso es un imposible, nadie podría lograrlo porque tendría que obedecer cada punto de la ley y nadie puede hacerlo. Y por eso Pablo dice, maldito aquel que se sujeta, ¿verdad? Y que quiere salvarse por las obras de la ley, porque nadie lo lograría, porque para hacerlo tiene que obedecer todas al pie de la letra. Eso fue lo que dijo Jesús, que ellos lo han malinterpretado también. ¿Saben de quién estoy hablando? Ellos dicen, pero Jesús dijo que ni una jota ni una tilde no pasará. Sí, Él lo dijo. Entonces, ¿ustedes por qué no lo obedecen? No, es que tú no estás entendiendo. Lo que Jesús estaba diciendo es, ni una jota ni una tilde va a pasar. Lo que Jesús quería decir es, esta ley se tiene que cumplir al pie de la letra. No va a pasar ni una jota ni una tilde, tienes que cumplirlo, pero todas las cosas, como dice el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿puedes? Por eso vino la gracia. La gracia, ¿qué significa? Un regalo que no merecemos. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ninguno se salva, nadie será justo delante de Él. Es evidente, dice, porque el justo por fe vivirá. ¿Fe en quién? En Jesús. Miren, aquí ellos han equivocado esto. Aquí las personas muchas veces, hablando de esta religión, los adventistas, ellos enseñan, porque si usted escucha una campaña evangelística de ellos, yo he tenido oportunidad de escuchar algunas, ¿sabe qué predican? Jesús como Señor y Salvador, la gracia, Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario, eres pecador, necesitas a Jesucristo, arrepentirte, recibirlo en tu corazón, quieres recibirle. O sea, no tiene diferencia aparentemente en cuanto a lo que nosotros creemos y predicamos, es el evangelio de salvación. Pero ¿saben qué es lo que luego pasa? Después, dice, ya recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, ya lo recibiste, sí, qué bueno, ahora obedecer la ley. ¿Qué? Entonces ellos lo que dicen, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no alcanza, tienes que además sumarle tu obediencia a la ley. Eso mismo era lo que estaban haciendo en la iglesia primitiva. Estaban diciendo que el sacrificio de Jesús no alcanzaba y que además de eso tenían que circuncidarse, tenían que guardar el día de reposo, tenían que guardarse de lo sacrificado, ¿verdad?, a los ídolos, de la comida, no comer puerco, no comer camarón, no comer la ley en sí. Pero en Hechos capítulo 15, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es conforme a la ley. Pero eran personas que ya habían creído y ahora ya creíste, sí, pero te tenés que circuncidar. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué? Pero si ya creyeron en Jesús, sí, pero que guarden la ley. Esta es la misma secta, ¿verdad?, de adventistas, el sábado. Ellos creen en Jesucristo, sí, pero creen que también deben guardar la ley. No se pueden. Entonces aquí viene una discusión, los líderes de la iglesia se reúnen, versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿No es el Espíritu Santo la evidencia de que una persona es salva? Es eso, según Efesios capítulo 1, versículo 13.
En él habiendo pues vosotros escuchado el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que ya hicieron ellos. Ya recibieron el Espíritu Santo, ya creyeron en Jesús, ellos son salvos ya. Entonces él sigue diciendo, versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, no por la ley. Versículo 10, léalo conmigo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. somos salvos por gracia, como un regalo que Dios nos dio. ¿Y qué? ¿Quién de acá lo merece? Nadie. De otra manera, dice el apóstol Pablo, nos gloriaríamos, nos vanagloriaríamos, ¿verdad? Es que yo sí, porque yo sí puedo, yo obedezco la ley, yo sí guardo el día de reposo, yo sí, yo no como puerco, ¿verdad? Yo sí, orgullo, vanagloria. Y él termina diciendo, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? ¿Por cuáles obras? ¿Las de la ley? ¿O por la gracia y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Por eso reunimos el domingo, no el sábado, porque nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia en el nuevo pacto. Número 1, número 2, porque este día celebramos el día que se consumó, ¿verdad?, ese nuevo pacto con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, porque ni aún Jesús se sometió a la ley. ¿Quién dice eso? La Biblia dice, Juan capítulo 5, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado en el día del reposo. 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y cuando uno de estos, ¿verdad?, llegue con usted y usted está trabajando el sábado, ¿y por qué estás trabajando el sábado? No, para guardar el sábado, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa fue la respuesta de Jesús. Dice el versículo 18, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo, ¿qué hacía? Quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿qué día? El domingo. Señor, ya estoy entendido. Amén.